Les presentamos la reflexión del texto Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales, del capítulo 1 a cargo de los compañeros Héctor Emanuel Ibarra Martínez, Ingrid Vanessa Evi Hernández, González Chalé Hamlet Wilson, Evelyn Raquel Arias Meneses y Jamie Sánchez Ramírez, que estará a cargo de la conclusión. Damos inicio a esta reflexión. Ok, como primera instancia, podemos encontrar la parte reflexiva acerca de la teoría que deben de contar en este caso los docentes en formación para después tener una práctica con bases sólidas. Vaya, o sea, de que los docentes no actúen por actuar, sino más bien tengan esta base teórica del porqué de sus acciones. Ahora, de ahí nos podemos remontar a lo que es esta parte, lo que es un enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque aquí, como primera instancia, se les dice a los docentes que aprendan acerca de las teorías, vean sus razones, pero muchas veces lo que llega a pasar es de que esta teoría no va de acuerdo al contexto personal, no se puede llegar a aplicar, pero ahí entra esta parte de adaptación y de reflexión, porque aunque no se pueda llegar a aplicar directamente, que sería lo ideal, tiene que el docente reflexionar cómo lo puede adaptar, cómo lo tiene que ajustar a sus alumnos, a su contexto personal. Pero también obviamente lo ideal sería que las teorías sean por parte individual, o sea, que sea del contexto de cada quien y lo puedan aplicar realmente a lo que fue diseñado la teoría, en este caso, para ayudar a los docentes a dar una educación de calidad. Pero ahora, nos podemos pasar a algo muy importante, que es la adaptación de lo teórico a lo práctico, porque muchas veces se dice una cosa en lo teórico, pero ya cuando se lleva a la práctica no tiene nada que ver con lo que es la realidad de lo que se vive día con día. Pero ahora, también eso deriva muchas veces de lo que es la zona. ¿Por qué? Porque lo que aquí sí funciona no puede llegar a funcionar a lo mejor en otra parte del mundo o en otra parte del país. Entonces, derivado de todo lo anterior, se propone que sea un enfoque más práctico, con un enfoque de interpretación para mantener el significado real de la teoría, pero llevándolo a un contexto personal, en este caso para el beneficio de los alumnos. Ahora, eso tiene que ser reconocido, eso es necesario que se reconozca lo práctico con lo teórico y esta relación mutua que existe, que aunque parezca contradictoria, puede ser muy necesaria porque los docentes deben de tener una base teórica sólida para dar carácter a sus acciones correspondientes que deben de realizar día con día. Ahora, la parte muy importante de esto es que los docentes tengan conciencia de sus prácticas, conciencia profesional, el cómo poder mejorar su propia práctica con base teórica. ¿Por qué? Porque si un docente no tiene conciencia de su propia práctica, simplemente no le va a tomar esa importancia, no va a enseñar bien, entonces va a tener una práctica muy fea, muy horrible a muchos puntos de vista. ¿Por qué? Porque simplemente no va a lograr un objetivo con los alumnos y no va a tener esa parte teórica sustentadamente. Ahora, esa es la parte fundamental. Tomar conciencia, tomar la importancia acerca de lo que es la reflexión continua, la mejora continua, llevar lo teórico con lo práctico y lo práctico con lo teórico. Bueno, ok. Continuamos con la siguiente parte, que como mencionaba Héctor acerca de la reflexión. Bueno, más que nada haciendo énfasis en que la reflexión nos facilita la confrontación y el análisis entre una práctica impuesta, de igual manera entre una práctica deseada y en una práctica asumida, tomando en relación lo que es los factores personales externos que pueden ser los causantes principalmente de los posibles desajustes, como por ejemplo cuando nosotros tomamos una práctica y puede ser algún inconveniente con algún padre de familia o con algún representante de la comunidad. Son posibles desajustes de personales externos a lo que es la práctica docente. De igual manera comprendemos el proceso de reflexión como algo que nos permite darnos cuenta y de reflexionar acerca de nuestras propias acciones, así como también después de nuestras prácticas docentes hacemos un análisis de lo que nos sirve para la próxima práctica y de lo que podemos desechar acerca de lo que no se pudo llevar a cabo.
La reflexión se constituye de igual manera como si fuera un puente entre la teoría y lo que es la práctica. Como mencionaba Héctor, estos van de la mano, lo que significa que entre el pensamiento y la acción, de igual manera van los materiales, las metodologías, los problemas que nos plantea la misma realidad, porque no es lo mismo tomar en cuenta la teoría acerca, como mencionaban algunos pensadores, por ejemplo Piaget, Vygotsky, todos ellos. No es lo mismo tenerlos y estudiarlos a llevarlo a práctica, porque realmente la práctica es un contexto completamente diferente a lo que se ve en la teoría. Jackson, en 1968, él fue uno de los primeros estudiosos. Él intenta comprender los pensamientos de los profesores, de tal manera que él comprende la complejidad de los momentos interactivos en los que los momentos son simultáneos, son imprevistos y también de una manera que determinan muchas de las decisiones que toma el docente, Esta distinción él lo asocia como si fuera una conversación sobre el mismo trabajo. Es como dar una clase. Una clase es como si tuviéramos que tener una conversación entre un alumno y un docente. De tal manera que es lo que nos apoya para que tengamos esa confianza de poder realizar nuestras prácticas. Y, como bien menciona, después de unas prácticas es necesario hacer una reflexión que nos permita la confrontación y un análisis. Perfecto. Ahora, continuando con el tema, vamos a hablar acerca de la teoría y la práctica. Bueno, tenemos en cuenta que para poder tener una buena práctica docente también necesitamos saber de la teoría. Entonces, vamos a decir, cuando hablamos acerca de la teoría y la práctica, no solamente estamos diciendo que es comprensión y interpretación de las cosas, sino que también vamos a hablar acerca de que hay que tomar conciencia de las condiciones reales y de los conceptos o contextos que posibilitan la acción para el cambio. Y es así que tomamos la praxis, como señala Freire en 1970, donde reconocemos cuál es esta unión o esta articulación entre la teórica y la práctica y la reflexión y acción. Esta parte hace referencia a tener la conciencia que viene siendo parte de reflexionar críticamente sobre el mundo y actuar para transformarla. Y gracias a esto es que nosotros tomamos esta práctica como una práctica reflexiva, donde ponemos en juego todas estas partes para abordar no solamente lo que observamos, sino también las problemáticas dentro y fuera de la escuela, como otras cosas. Y de esta manera podemos decir que se vuelve una práctica reflexiva, es decir, que toma en cuenta no solamente lo que viene siendo el dialecto, sino que también genera una teoría a través de la práctica y la práctica a través de la teoría. Y de este modo también tenemos la práctica crítica, es decir, cuando no solamente pensamos, como señala Elio de 1990, que persigue el cambio de pensamiento y de conocimiento individual, así como el compromiso con los problemas sociales que requieren la intervención de los mismos. Por consecuente, la práctica docente se comprende también como una práctica social compleja, puesto que estamos sujetos a múltiples factores que, por supuesto, forman parte de las acciones de los sujetos que producen efectos previsibles y contingentes. Finalmente, para hacer una mención de que tanto las teorías como cualquier otra cosa dada en la práctica debe estar unida al paradigma de la complejidad, donde se agrega el concepto de totalidad, es decir, el proceso, el cambio, la incertidumbre, múltiples atravesamientos como ingredientes constitutivos de ver la realidad. Y de esta manera no vamos a ver de la práctica como algo que se puede simplificar a nada más decir, bueno, nada más voy a observar y listo, sino que también vamos a tener esta parte del desarrollo del pensamiento complejo y una actitud de compromiso con la realidad.
Asimismo, la formación consiste en la posibilidad de superar saberes fragmentados y simplificadores para aportar al desarrollo del complejo que posibilite la articulación de los aportes teóricos en función de la complejidad a las prácticas. Ahora bien, como último punto, la tarea teórico-práctica de comprender más acerca de las prácticas para mejorarlas supone el convencimiento de que es posible desarrollar la praxis que intente resolver los problemas que la realidad cotidiana nos presenta. Y finalmente, la complejidad, criticidad y reflexión se tocan inexorablemente. Asimismo, el practicante reflexivo nada en la complejidad como un pez en el agua, o por lo menos sin resistencia ni nostalgia incurable del tiempo en el que todo era blanco o negro. Ahora bien, retomando lo mencionado con anterioridad y de acuerdo con el análisis, es necesario tomar en cuenta que la reflexión está basada en el trabajo sobre uno mismo, es decir, es nuestro instrumento principal de la práctica pedagógica, pero no se trata simplemente de manuales, programas o tecnologías. Va más allá, hacia la enseñanza de la capacidad que se tiene para dar sentido y hacer trabajar, relacionando conocimientos o regulando aprendizajes. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el hábitus y la actitud reflexiva no están construidas de manera individual o independiente, puesto que, para tener la parte central del oficio de los enseñantes, es necesario convertir la profesión en pleno derecho, el cual debe corresponder a la formación inicial y continua que apoye el desarrollo de una actitud reflexiva y que al mismo tiempo facilite los conocimientos y el saber hacer que corresponda. Aunado a lo anterior, la tarea formativa debe pasar de ser una reflexión ocasional a una práctica reflexiva, y ésta debe trabajar sobre el hábito, en el cual es necesario realizar diversos análisis de pensamiento prereflexivo y del inconsciente práctico. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que muchas veces solemos tener dispositivos a la mano que nos ofrecen el acompañamiento y la realización de tareas de análisis, los cuales resultan muy valiosos, ya que estos pueden ser utilizados para facilitar o favorecer la comprensión, ya sea de un proyecto o resolver alguna problemática, siendo diversos espacios, mecanismos, procesos o herramientas, tales como las entrevistas de explicitación, los diarios de clases, realizar dramatizaciones, hacer narraciones de incidentes y lo que conlleva al análisis asociado. De igual forma, es necesario tomar en cuenta que estos dispositivos se utilizan para resolver problemáticas mismas que pueden manejarse con maleabilidad, es decir, que pueden realizar adecuaciones y al mismo tiempo favorecer la comprensión de las situaciones que se relacionen con el cambio en la intervención. Ahora bien, otro punto importante es que al reflexionar las intervenciones podemos considerar las prácticas docentes como prácticas profesionales, ya que éstas requieren una preparación formal y sistemática, tanto teórica como práctica, además de la autonomía que lleva en relación y el compromiso que se debe tener para tomar decisiones relacionadas con su contexto, las cuales participan en la construcción de finalidades y valores. Además, es necesario comprender que un docente profesional es aquella persona responsable de los resultados de sus acciones, ya sean impactos individuales o sociales de su práctica, contando con impactos positivos o negativos, mismo que cuenta con un conocimiento profesional, es decir, la formación teórica, conceptual, filosófica, cultural y política. Es por ello que es necesario reconocer la práctica docente, no solo como una práctica profesional, sino también como un trabajo, ya que se trabaja con el conocimiento y es el docente quien se encuentra representado como un trabajador intelectual que es reconstruido por sus estudiantes. Además, es un trabajador social, ya que cuenta con un compromiso de que los conocimientos sean constituidos en dispositivos de igualdad y fomentando el desarrollo personal y social. Por último, es necesario considerar que durante la formación inicial y el proceso de desarrollo profesional es necesario sistematizar toda la información sobre la información y los análisis que conllevan a la práctica. Es por ello que es necesario descubrir el sentido de las situaciones que al principio parecen no tener alguno, trabajando con la práctica a través del uso de dispositivos y las apoyaturas teóricas, que sustentarán la sistematización del acercamiento a la práctica.
Como hemos visto anteriormente, los dispositivos son esenciales en el desarrollo de las prácticas, ya que estos son constructos metodológicos y productos de actos creativos que buscan articular la lógica y que deben ser reconstruidos creativamente a partir de cada situación y el aporte que cada docente le puede hacer. No es necesario confundirlos, ya que se trata de extender las bases científicas de la práctica, allí donde existan, como una manera de lucha contra la ignorancia, de no mistificarlas, o sea que no se humanicen, para que así se desarrollen formaciones que articulen la racionalidad científica y la práctica reflexiva, no como hermanas enemigas, sino como dos caras de la misma moneda. O sea que tienen que trabajar del mismo lado para que la práctica docente sea óptima. La formación docente sabemos que es como un proceso a través del cual el docente apropia creencias, teorías, saberes, prácticas, teorías vulgares y científicas. El desarrollo profesional pretende superar los enfoques tradicionales de la formación continua, ya que lo viene sustituyendo porque intenta cambiar lo que es lo tradicional por lo nuevo. Como conclusión, en este primer capítulo exploramos la experiencia docente y cómo se construye, qué reflejan los docentes, qué pueden reflexionar y cuándo lo hacen, cómo aprendieron. Y para el próximo capítulo, el 2, se abordarán los medios para promover estos aprendizajes. Esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.